Karate Do Mi Camino por Sensei Gichin Funakoshi. Hace cerca de 4 décadas que me embarqué en lo que actualmente hago, en lo que fue un ambicioso programa, la introducción al público japonés de un grande y complejo arte de Okinawa, o deporte, que llamado Karate Do, el camino del karate. Estos 40 años han sido turbulentos, y el sendero que elegí estuvo muy lejos de ser fácil. Ahora, mirando hacia atrás, estoy asombrado de haber logrado en este esfuerzo aún el más modesto éxito en lo que ha sido mi camino. Que el Karate Do ocupe ahora su lugar en el mundo como un deporte reconocido internacionalmente es debido principalmente al esfuerzo de mis maestros, mis compañeros, mis amigos y mis estudiantes, todos los cuales con devoción, tiempo y esfuerzo han llevado a cabo la tarea de refinar este arte de defensa propia hasta su estado actual de perfección. Sobre mi propio rol, siento que no he sido más que un introductor, un maestro de ceremonias, por así decirlo, dotado tanto por el tiempo como por la oportunidad de aparecer en el momento justo. No es exageración decir que la mayor parte de mis 90 años han sido dedicados al Karate Do. Yo fui más bien un bebé enfermizo y un chico débil. En consecuencia, me fue sugerido cuando era aún bastante joven que para superar estos inconvenientes debía comenzar a estudiar karate. Esto fue lo que hice, pero con muy poco interés al comienzo. Sin embargo, en la mitad de mi escuela primaria, después de que mi salud comenzó a mejorar notablemente, mi interés en el karate comenzó a crecer. Pronto encontré que me había hechizado. En esa tarea de superarme puse mi mente y cuerpo, corazón y alma. Yo había sido un chico frágil, sin resolución, introvertido, pero al llegar a joven me sentí fuerte, vigoroso y extrovertido. Si miro hacia atrás en las 9 décadas de mi vida, desde que era joven hasta mi madurez y, usando una expresión que no me gusta, hasta viejo, me doy cuenta que estoy agradecido por mi devoción al Karate Do, ya que nunca tuve que consultar a un médico, nunca tomé en mi vida alguna medicina, ni píldoras, ni elixires, ni siquiera una simple inyección. En años recientes, mis amigos me acusaron de ser inmortal. Esta es una broma a la cual solo puedo contestar, seriamente pero simplemente, que mi cuerpo ha sido tan bien entrenado que repele todas las enfermedades. En mi opinión, hay 3 clases de enfermedades que afectan al ser humano. Enfermedades que causan fiebre, mal funcionamiento del sistema gastrointestinal y daños físicos. Casi invariablemente la causa de inhabilidad tiene sus raíces en una forma de vida insalubre, en hábitos irregulares y en escasa circulación. Si un hombre que tiene alta temperatura practica karate hasta que comience a sudar, encontrará que rápidamente su temperatura se normaliza. Si un hombre con problemas gástricos hace lo mismo, hace que su sangre circule más libremente y así alivia su aflicción. Los daños físicos son otro problema, pero muchos de ellos pueden evitarse con un buen entrenamiento, cuidado y precaución. El Karate Do no es solo un deporte que enseña a golpear y patear, es también una defensa contra la enfermedad. Solo recientemente adquirió popularidad internacional, pero esta es una popularidad que los maestros de karate deben fomentar y usar con mucho cuidado. Ha sido muy gratificante para mí ver el entusiasmo con que hombres y mujeres y aún niños han tomado el deporte, no solo en mi propio país, sino en todo el mundo. Esta es una de las razones, sin duda, por la que el Sangyo Keisai Shimbun, Journal of Commerce and Industry, me ofreció que escribiera acerca del Karate Do. Inicialmente contesté que yo era un hombre viejo y humilde, y como un ciudadano, con muy poco que decir. Sin embargo, es verdad que dediqué virtualmente toda mi vida al Karate Do, así que acepté la oferta con la condición de que se me permitiese escribir una especie de autobiografía. Al mismo tiempo, ya habiendo comenzado la tarea, me vi en una situación embarazosa, así que debo decirles a mis lectores que me perdonen por hablar de estos asuntos de poca importancia. Les pido a ellos que consideren mi libro como el delirio de un anciano,
Yo, por mi parte, trataré de poner en movimiento este viejo cuerpo y con la ayuda de mis lectores, centralizar mis energías en descubrir la gran ley del cielo y de la tierra, por el bien de la nación y de las generaciones futuras. En pos de este esfuerzo pido el sincero apoyo y cooperación de mis lectores. Quiero expresar aquí mi gratitud a Hiroshi Rikata, del Weekly Sankei Magazine, por su asistencia editorial, y a Toyohiko Nishimura, de la misma revista, por el diseño del libro de la edición japonesa. Tokio, septiembre 1956. Gishin Funakoshi. Comenzando el camino. La restauración Meiji y yo nacimos en el mismo año, 1868. La primera en la antigua capital de Edo, que posteriormente se transformará en Tokio. Yo nací en el distrito de Yamawaka-shō, en la okinawense capital real de Shuri. Si alguien tiene la inquietud de consultar los registros oficiales, podrá ver que yo nací en el tercer año de Meiji, es decir, 1870. Pero realmente mi nacimiento ocurrió en el primer año del reino, y tuve que falsificar el registro oficial para ser aceptado en los exámenes de la Escuela de Médica de Tokio. En ese tiempo había una reglamentación que solo aquellos nacidos en el año 1870 o después podían ser considerados para rendir los exámenes. Así que yo no tenía alternativa, excepto tratar de falsificar el registro oficial, que era más fácil de hacerlo porque, aunque parezca extraño, el registrarse no era tan estricto como lo es actualmente. Habiendo así alterado los datos de mi nacimiento, me presenté al examen y lo aprobé, pero aún no entro en la Escuela Médica de Tokio. La causa, que me pareció muy razonable, ahora no me parece tanto, me imagino. Entre las muchas reformas introducidas por el joven gobierno Meiji durante los primeros 20 años de su vida, fue la abolición del rodete, un peinado que fue una parte tradicional de la vida japonesa por mucho más tiempo del que cualquiera se puede imaginar. En Okinawa, en particular, el rodete era considerado un símbolo no solo de madurez y virilidad, sino de valor. Como el edicto prohibiendo el venerado rodete fue en toda la nación. Hubo una oposición en todo el país, pero principalmente en Okinawa. Estaban los que creían que el destino futuro del Japón requería que se adoptasen ideas occidentales, y los que veían lo opuesto, que estaban en constante crítica de la mayoría de las reformas instauradas por el gobierno. Nada, sin embargo, pareció conmover tanto a los okinawenses como la cuestión de la abolición del rodete. En general, los hombres de la clase Shisaku, o privilegiada, se opusieron obstinadamente, mientras que los de la clase Heimin, o común, así como pocos de la Shisaku, sostenían que podía aprobarse la abolición. El segundo grupo fue conocido como el Kai-Kato, el Partido Ilustrado, y el primero como el Gan-Koto, literalmente el Partido Obstinado. Mi familia atacó por generaciones las leyes oficiales, y la totalidad se opuso unánime y firmemente al corte del rodete. Aunque este hecho fue totalmente aborrecido por mi familia, yo personalmente no me sentía totalmente convencido. El hecho fue que fui influenciado por la presión de mi familia, y en la escuela rechazaban a los que persistían en el estilo tradicional. Y así el curso de mi vida fue influenciado por un pequeño motivo como el espeso rodete. En ese momento, como a la mayoría, yo estaba conforme, pero después, como suele suceder, quise volver varios años atrás. Mi padre, Gisu, era oficial inferior y yo fui su único hijo. Nacido prematuramente, fui un niño enfermizo y como mis padres y abuelos creían que no estaba destinado a una larga vida, me cuidaban especialmente. Particularmente fui mimado y consentido por mis abuelos. Prácticamente después de mi nacimiento viví con mis abuelos maternos y mi abuelo me enseñó los 4 clásicos chinos y los 5 clásicos chinos de la tradición de Confucio, esencial para los hijos de Shisoku. Fue durante mi estada en la casa de mis abuelos donde hice la escuela primaria y después de un tiempo me hice íntimo amigo de uno de mis compañeros de clase. Esto también estuvo destinado a alterar el curso de mi vida, y en forma más importante que el rodete, porque mi compañero de clase era el hijo de Yasutsune Asato, un hombre maravilloso que fue uno de los más grandes expertos okinawenses en el arte del karate. El maestro Asato
pertenecía a una de las dos principales familias, Shisoku de Okinawa, la Udon. Era la clase más alta y era equivalente a daimyo entre los clanes de afuera de Okinawa. Los Tonochi eran jefes hereditarios del pueblo y villas. Asato provenía de este último grupo. Su familia ocupaba una alta posición en la villa de Asato, localizada entre Shuri y Naha. Tan grande era su prestigio que los Asato no eran tratados como vasallos por el gobernador de Okinawa, sino como íntimos amigos en el mismo nivel. El maestro Asato no solo no era superado en todo Okinawa en el arte del karate, sino también sobresalía en la equitación, en esgrima japonesa o kendo y en arquería. Él fue más bien un brillante erudito. Fue mi buena suerte que me prestara su atención y que me recibiese mi primera instrucción en karate en tan extraordinarias manos. En aquel tiempo la práctica del karate estaba prohibida por el gobierno, así que las sesiones se tenían que hacer en secreto y a los alumnos se les prohibía estrictamente decir a cualquiera que aprendían karate. Después diré algo más al respecto. Por el momento es suficiente decir que la práctica del karate solo se hacía de noche y en secreto. La casa de Asato estaba bastante lejos de la de mis abuelos, donde yo todavía vivía. Pero por mi entusiasmo por el arte nunca encontré las caminatas nocturnas demasiado largas. Después de un par de años de práctica, mi salud mejoró notablemente y no fui más el chico débil que era antes. Me gustaba el karate, pero más que eso, me sentía profundamente en deuda con el arte por mi bienestar, y fue en ese tiempo donde comencé a considerar seriamente hacer el karate-do una forma de vida. Sin embargo, esa idea no entró en mi mente, ya que necesitaba empezar una profesión, y aunque la controversia del rodete puso la carrera médica fuera de mi alcance, comencé a considerar alternativas. Como había aprendido los clásicos chinos en mi infancia, enseñados por mi abuelo y Asato, decidí usar estos conocimientos para enseñarlos como maestro de escuela. De acuerdo con esto, di los exámenes y fui instructor de escuela primaria. Mi primera experiencia en dar clase fue en 1888, cuando tenía 21 años. Pero el rodete se seguía entrometiendo, ya que antes de hacerme cargo como maestro, se me exigió deshacerme de él. Esto me pareció totalmente razonable. Japón estuvo luego en un estado de gran fermentación. Ocurrían grandes cambios en todos lados, en todas las facetas de la vida. Yo sentía, como maestro, una obligación de ayudar a nuestra joven generación, que un día iba a forjar el destino de nuestra nación, como un puente en la amplia laguna que se abría entre el viejo y nuevo Japón. Yo podría haber objetado durante el edicto oficial que convirtió a nuestro tradicional rodete en una reliquia del pasado. Sin embargo, temblaba cuando pensaba que irían los miembros antiguos de mi familia. En ese tiempo, los maestros de escuela usaban uniformes oficiales, semejantes a aquellos que usaban los estudiantes de la escuela Pierre antes de la última guerra. Una chaqueta negra abrochada hasta el cuello, los botones de latón con un diseño de una flor de cerezo y una gorra con una insignia que también tenían una flor de cerezo. Fue usando este uniforme y sintiendo deshonra por mi rodete que hice una visita a mis padres para decirles que me había empleado como instructor asistente en una escuela primaria. Mi padre casi no podía creer lo que veía en sus ojos. «¿Qué has hecho con tu persona?», gritó irritado. «Vos, el hijo de un samurái». Mi madre, tan irritada como él, se negó a hablarme. Ella se fue, dejando la casa por la puerta de atrás, hacia la casa de sus padres. Me imagino que todo este alboroto le debe parecer a la juventud de estos días como inconcebiblemente ridículo. De cualquier forma, la suerte estaba echada. A despecho de la enérgica objeción de mis padres, yo emprendí la profesión que seguiría durante 30 años. Pero no abandoné mi primer y verdadero amor. Iba a la escuela en el día y luego, como aún existía la prohibición de hacer karate, me escabullía en plena noche, llevando una débil linterna cuando no había luna, a la casa del maestro Asato. Cuando, noche tras noche, llegaba a mi casa justo antes del amanecer, los vecinos conjeturaban sobre quién era y qué hacía. Algunos decidieron que la única respuesta posible en ese curioso enigma era que venía de un burdel. Ciertamente, la verdadera respuesta era muy diferente. Noche tras noche, a menudo en el patio trasero de la casa de Asato,
con el maestro mirando, yo practicaba un kata, semana tras semana y a veces mes tras mes, hasta que mi maestro consideraba que lo había aprendido. Esta constante repetición de un kata particular era agotadora, a menudo exasperante y en ocasiones humillante. Más de una vez caí agotado en el piso del dojo o del patio de Asato Sensei, pero la práctica era estricta y nunca se me permitió pasar a otro kata hasta que Asato estaba convencido de que había entendido satisfactoriamente lo que había estado trabajando. Aunque considerablemente avanzado en años, él siempre se sentaba erguido sobre el balcón cuando nosotros trabajábamos afuera usando un hakama, con una débil lámpara a su lado. A menudo, a causa del agotamiento, yo no podía distinguir la lámpara. Después de ejecutar un kata, yo debía esperar su opinión. Si estaba insatisfecho con mi técnica, murmuraba: hágalo de nuevo, o un poco más. Un poco más, tantas veces un poco más, hasta que sudaba abundantemente y estaba casi por caerme. Esta era su forma de decirme que aún había algo que aprender. Luego, si le satisfacía mi progreso, expresaba su opinión en una sola palabra: bien. Esta única palabra era su mayor elogio. Sin embargo, hasta que yo no lo escuchaba varias veces, no me animaba a preguntarle que me enseñase otra kata. Pero después de nuestras prácticas, generalmente en las primeras horas de la madrugada, él era una clase distinta de maestro. Teorizaba sobre la ciencia del karate, o, como un padre bondadoso, me preguntaba acerca de mi vida como maestro de escuela. Cuando la noche estaba por terminar, tomaba mi linterna y me dirigía a mi casa consciente de que mi jornada terminaba con la suspicaz mirada de mis vecinos. Bajo ninguna circunstancia debo omitir mencionar a un amigo de Asato, un hombre que también nació en la familia Shisoku de Okinawa y que era considerado tan diestro en el karate como el mismo Asato. A veces yo practicaba bajo la tutela de los dos maestros, Asato e Itosu, al mismo tiempo. En estas ocasiones yo escuchaba atentamente las discusiones entre los dos y esto hizo que aprendiese mucho acerca del arte, tanto en su aspecto espiritual como físico. Si no fuese por esos dos grandes maestros, yo sería una persona muy distinta actualmente. Es casi imposible expresar mi gratitud hacia ellos por haberme guiado en el sendero que me proveyó mi principal fuente de gratificación durante 8 décadas de mi vida. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo más interesante de este capítulo. Y si te gustó, por favor apóyanos con un like.